Bienvenidos a MathHome, un canal completamente dedicado a la enseñanza de las matemáticas para que tú, que me estás viendo, puedas aprender matemáticas de manera fácil y rápida y con la mayor facilidad posible. Si eres nuevo, suscríbete, y si ya te suscribiste, comparte para que más personas lleguen al contenido de este canal. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Antes de iniciar con el primer tema de la aritmética, hay que preguntarnos sobre las relaciones de igualdad y desigualdad. ¿Y qué son estos? Pues son relaciones que nos indican una comparación entre los números, expresiones algebraicas y conjuntos. Vamos a ver de qué se trata. Ahora bien, de las expresiones que estábamos hablando anteriormente son estas. Primero tenemos la expresión de igualdad, que se nos indica una comparación, o más bien una igualdad, de lo que hay de un lado es idéntico a lo que hay del otro lado. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir una igualdad. Lo que tenemos del lado izquierdo es igual a lo que tenemos al número derecho. Si pasamos a esa siguiente expresión, esa nos indica una comparación entre números, diciendo cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. Lo mismo para ese del lado derecho, nos indica cuál es el número más pequeño y cuál es el número más grande. Y por lo general, el número pequeño siempre está dirigido en el sentido en el cual va el piquito de esta B invertida. Por ejemplo, aquí tenemos el número 3 y el número grande siempre va hacia el lado donde esta B comienza a abrirse. Y con eso tenemos la afirmación de que 3 es menor que 8. Y de ese lado podemos hacer lo mismo. Indicamos que el piquito dirige a un número pequeño y cuando se abre la B decimos que es un número grande. Estamos diciendo que 10 es mayor que 4 o 4 es menor que 10. Por consiguiente, tenemos una expresión que no es nada más que una combinación de estas dos, donde esta línea de acá abajo expresa una igualdad y ya sabemos que esta B nos expresa una comparación entre dos números, pero además nos están condicionando a una igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos esta expresión, es verdadera para 1, porque 5 sí es menor que 6. Pero esta expresión también puede ser de este tipo. 6, pues sabemos que 6 no es menor que 6. ¿Por qué? Porque es el mismo número. Pero, como tenemos aquí abajo el signo de igualdad, entonces esta condición sí es verdadera. Con esto finalizamos estas 4 expresiones que nos servirán más adelante para poder comparar números y expresar igualdades entre los números. Ahora continuemos con el siguiente tema. Ahora llegamos al tema de operaciones aritméticas. Y la primera operación aritmética que vamos a trabajar es la suma. Pero antes de trabajar con la suma, definamos qué es una suma. Pues una suma, en términos sencillos, se refiere a un aumento o un incremento que se hace a una cantidad. Puede ser cualquier cantidad. Y ahora vamos a ver ejemplos de lo que es una suma. Ahora veamos algunos ejemplos de la suma. Si se dan cuenta, he escrito arriba de esas sumas una U, una D y una C. Y esto hace referencia a lo siguiente. La U significa unidades, es decir, una sola cifra. La D indica decenas, es decir, dos cifras. Por general se representa con el 10. Y las centenas se representan con 3 cifras. Y es lo que tenemos aquí. Son sumas, de aquí son de dos términos,
igual aquí son 2 términos, igual aquí son 2 términos, igual aquí son 2 términos. Son decenas. ¿Y cómo realizamos una suma? Normalmente hemos aprendido que una suma la hacemos de derecha a izquierda y se hace de la siguiente forma. Para este primer caso tenemos que 9 más 3 nos da 12. Escribimos el 2 aquí abajo y ponemos 1 arriba del 5. ¿Por qué? Porque lo vamos a sumar también. Y 5 más 1 es 6, más 7, y eso nos da 13. Ahora realicemos la suma de este lado. 3 más 2 es 5, y 3 más 4 es 7. De esta forma es como se realizan las sumas ordinariamente. Y hay diversos métodos del cual hacer las sumas. Y alguno de esos métodos en particular yo utilizo uno y se los voy a enseñar. Primero hagamos esta suma como normalmente la hacemos. Es decir, comenzamos a sumar cada término. 5 más 6 es 11. Y ponemos 1 arriba del 2. 2 más 1 es 3. 0, pues sigue siendo 3. Más 7 nos da 10. Escribimos el 1 arriba de este. Y 1 más 1 es 2. Más 2 es 401. Tenemos nuestro primer resultado, haciéndolo con el método tradicional. Y ahora les voy a enseñar la manera en la cual yo realizo las sumas y es más sencillo. Para ello utilizamos lo que son las centenas, las decenas y las unidades. Yo inicio sumando primero las centenas, que son términos de 3 dígitos, y los manejo de esta forma. Este 106 lo voy a sumar como 100 y este 270 lo voy a sumar como 200. Es decir, que 100 más 200 son 300. Después voy a sumar las decenas. Aquí tengo 20, aquí tengo 70 y 20 más 70 son 90. Después sumo las unidades. 5 más 6 es 11 y escribimos tal cual el número 11. Y después sumamos de la manera tradicional. Aquí nos da 1 y 9 más 1 es 10 y 3 más 1 es 4. Si se dan cuenta, lo único que he hecho es separar esos números en centenas, decenas y unidades y después realizar esta suma. Y veamos un ejemplo más. Ahora tenemos esas cantidades completamente diferentes a lo que tenemos aquí. Son varias cantidades con números bastante grandes. Y si nosotros realizamos la suma de manera tradicional, nos va a dar que 5 más 2 es 7, más 8, 15. Ponemos 1 arriba del 5. 5 más 1 es 6, más 7 es 13, más 3, 16. 5 más 1 es 6, más 1, 7. Y eso nos da un total de 765. Si se dan cuenta, nos toma un poquito más de trabajo realizar estas sumas aplicándolo con el método tradicional. Y ahora separándolo en centenas, decenas y unidades queda más sencillo. Aquí tenemos 500 y aquí tenemos 100. Si nosotros realizamos esa suma nos va a dar 600. Luego tenemos aquí 50, 70 y 30. Eso nos da
150. Y finalmente sumamos las unidades, que nos da que 5 más 2, 7, más 8, 15. Y es más fácil visualizar esta suma. Aquí nos va a dar 5, aquí es 5 y 1 es 6, y 6 y 1 es 7. Y si nos damos cuenta, sigue satisfaciendo esta misma cantidad. Es idéntica. Después de haber realizado estas sumas con el método tradicional y con el método que yo utilizo, ya podemos continuar a la siguiente parte de estas operaciones aritméticas, que hablaremos de sumas con números negativos. Bien. Ahora regresamos a unas sumas sencillitas para poder entender este método. Y sabemos que esta suma de números positivos es 5. ¿Y qué es un número positivo? Pues en el video anterior hablamos de cómo se representan estos números positivos, que es por medio de un signo más o pueden no tenerlo. Por ejemplo, el 3 no lo tiene y es un número positivo, y este más 2 sí es un número positivo. Al realizar esta suma nos da 5. Pero, ¿y ahora si tenemos esta cantidad acá? Pues primero pensamos, o podríamos pensar, que esto no se puede. ¿Por qué? Porque está incluyendo números que se estarían restando. Podríamos pensar en ello. Pero realmente esta operación sí tiene un resultado. Y el resultado es menos 5. Aquí arriba fue 5 y aquí abajo fue menos 5. ¿Y por qué el de aquí arriba fue 5 y el de aquí abajo menos 5? Porque los de acá arriba son números positivos y los de aquí abajo son números negativos. Cuando nosotros hablamos de una suma, nos referimos a un incremento o a un aumento, pero ese aumento o incremento puede ser tanto en números positivos como en números negativos. En la siguiente presentación les voy a enseñar cómo realizar estas sumas. En ese momento vamos a aprender cómo se realiza una suma de manera correcta. He puesto aquí el ejemplo anterior para poder guiarnos y salir de nuestra zona de confort de números positivos y utilizar ahora los números negativos. Bueno, ¿y cómo se realiza una suma de manera correcta? Para ello necesitamos analizar estos números, de la siguiente manera. Primero, identificamos el signo que poseen ambos números. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Preguntarnos que si ese signo es positivo o es negativo. Tercero, escribir el signo al lado de la igualdad. Una vez que identificamos que el signo poseen ambos números, lo escribimos al lado de la igualdad. Y por último, sumar, pues con el método que ustedes estén más acostumbrados a realizar una suma. De esa forma es como tendríamos una suma de manera correcta. Entonces vamos a aplicar estos pasos en esta suma. Lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar el signo que poseen. Y nos damos cuenta que ambos poseen el signo negativo, ¿no? Entonces ya respondimos con esta pregunta. ¿Es positivo o negativo? Es negativo. Luego escribimos el signo al lado de ¿quién? De la igualdad. Lo escribimos aquí. Luego sumamos de la manera tradicional o cualquier método que ustedes utilicen para realizar las sumas. Y 3 más 2 nos da 5. De esa manera hemos realizado una suma correctamente. Veamos más ejemplos para tener más claro este método de sumas correctas. Ahora veamos más ejemplos de cómo aplicar estas sumas de manera correcta.
Y para ello, en este lado he escrito los pasos que debemos seguir para poder realizarlos correctamente. Y es lo que vamos a hacer. Primero, identificamos el signo que poseen ambos números. Nos preguntamos, ¿es positivo o negativo? Para este caso, es negativo. Lo escribimos al lado de la igualdad y sumamos estos dos números como originalmente haríamos. Y eso nos da que 7 más 2 es 9. Ahora aquí, identificamos qué signo poseen. Este no tiene ningún signo al lado, entonces es un número positivo. Y este 12 tiene al lado el signo positivo, entonces es una suma de números positivos. Y escribimos o no lo escribimos y entonces procedemos a sumarlo como originalmente lo haríamos. Y 8 más 12 nos da 20. Ahora tenemos aquí, en este tercer ejemplo, esos dos dígitos. Y hay que realizar nuevamente estos pasos para poder llegar a la conclusión. Identificamos el signo que poseen ambos números. Ambos tienen negativo. Hemos respondido a la pregunta 2. Escribir el signo al lado de la igualdad. Negativo. Sumar como originalmente lo haríamos. 5 más 6 nos da 11. A ese le llamamos una suma con números negativos. Esta es una suma con números positivos. Y esta es una suma con números negativos. Y sí, estas sumas realmente existen porque son parte de la aritmética y son parte de los números reales. Ahora, para poder representar estos números y comprender por qué realmente da esta cantidad, vamos a tener que usar nuestra recta numérica. Justo en ese momento nos encontramos sobre nuestra recta numérica y vamos a representar de manera gráfica esta suma con números positivos y esta suma con números negativos, porque realmente estas sumas sí son correctas. Sí pueden sumarse números negativos y sí pueden sumarse números positivos. ¿De qué manera? Pues los números negativos podemos representarlos de la siguiente forma. Si nosotros supongamos que tenemos una deuda, debemos a alguien, tomemos el ejemplo de aquí, debemos 2 pesos a alguien y mañana le debemos 7 pesos, le estamos debiendo a esa persona 9 pesos. Y cuando nosotros nos referimos a deber dinero, es una pérdida para nosotros. Y esa pérdida se expresa por medio de un número negativo. En caso contrario, que nosotros tuviéramos 3 pesos y alguien nos da 2 pesos, justo en ese momento tendríamos 5 pesos a nuestro favor. Es una cantidad positiva. Bien, con ese ejemplo espero que les haya quedado claro cómo se realizan estas sumas entre números positivos y números negativos y vamos a proceder a realizarlos gráficamente. Primero con los números positivos. Como vimos anteriormente en el video, en el primer video, partíamos a partir de ¿quién? Del número 0, que es quien divide a esos dos grandes grupos, los números positivos que se dirigen hacia la derecha y los números negativos que se dirigen hacia la izquierda. Para realizar esta suma con números positivos, partimos del 0 y avanzamos primero 3. 1, 2 y 3. Y una vez que llegamos aquí, aumentamos 2. 1, 2. Y al llegar a esta posición, nos damos cuenta que se encuentra el número 5 y es el resultado de esta operación. Y ahora, ¿cómo sería una representación gráfica con números negativos? Pues sería de la siguiente manera. Como estamos hablando de números negativos, entonces nos vamos a dirigir a la izquierda del 0. Entonces avanzamos hacia el menos 2 primero, menos 1, menos 2, y una vez que llegamos aquí, vamos a avanzar
7. Avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 negativamente. Y al avanzar 7 negativamente, hemos llegado a esta posición, en donde se encuentra el menos 9, y de esta forma nos damos cuenta que esta suma de números negativos nos da menos 9. Esto sería todo por hoy. Espero que les haya quedado claro de cómo son las sumas de manera correcta, que estos pueden ser con números positivos y números negativos. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo para que más personas lleguen a este contenido. Y para el siguiente tema hablaremos de la resta. Nos vemos.